Gloria al Rey. Te adoramos, Espíritu Santo. A Dios sea la gloria. Les saludamos en el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Es un placer poder estar con ustedes para poder transmitir así la palabra de Dios, para poder llegar a su hogar, donde está su familia, donde usted se encuentra, porque es necesario que cada día nosotros, los hijos de Dios, estemos preparados, estemos conociendo, porque la palabra del Señor es la vida, la guía, el camino para que usted y yo avancemos en el caminar espiritual. Nadie más te puede enseñar más que esta hermosa, bendita palabra del Señor. Y con eso te saludo hoy y te digo, dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 25, dice la palabra del Señor. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y a él bendeciré tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Qué hermosa palabra. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Que tu palabra edifique nuestras vidas, vuestros corazones, a cada uno de los que van a escuchar esta hermosa palabra. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesucristo te damos el honor, la gloria y la honra. Y decimos al Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, te honramos. Y dice la enseñanza, la bendición viene de Dios. ¿Por qué la bendición viene de Dios? Porque dice la Biblia, mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan, Él bendecirá tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Cuando nosotros no tenemos ese conocimiento de Dios, nosotros pensamos y creemos que nosotros la bendición viene de cualquier lado. Y pensamos que viene del trabajo, pensamos que viene del esposo, de la esposa, que viene del hijo, que viene de la finca, de la herencia que te dejaron. Y yo te digo hoy que la bendición viene de Dios. Porque ustedes pueden tener muchas cosas, pero si te falta Dios, te falta todo. Dice, aquí hemos registrado, ¿verdad? Dice que registramos que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos que queremos conocer cómo alcanzar la bendición. Y lo que primero dijeron fue, enséñanos a orar. ¿Qué tenemos que decir para acercarnos a ti? Y eso es una de las cosas extraordinarias que cada creyente, cada cristiano, cada hombre, cada mujer que anhele conocer a Dios, aprenda a orar. Y los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar. Y lo primero que el Señor le dijo, pues, en el libro de Mateo, capítulo 6, ¿verdad? Le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué fue lo primero que enseñó? A llegar al Padre, al llegar a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos alcanzar, ¿no?, esa conexión con Dios, podernos acercarnos al Señor, porque la oración nos conecta con Dios, la oración nos conlleva a ir de Dios. ¿Para qué? Para que lo que nos está aconteciendo, lo que nos está pasando, ¿verdad? Entonces nosotros, Dios comienza a obrar. Por eso es que dice la palabra, ¿verdad? Y yo quitaré de en medio de ti tus enfermedades, y yo quitaré en medio de ti tus necesidades, y yo quitaré tus dolencias. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Entonces dice que Él les dijo, pues hay que incluir al Padre nuestro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar cada día, diariamente, esa conexión con Dios. Y nos dirigimos al Padre para pedirle, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y le decimos, dame tu pan. Pero muchas veces nosotros solamente estamos pensando en un pan literal, en un pedazo de pan. Pero Dios quiere decirte hoy que no solamente, como le dijo el Señor cuando estaban ahí, el Señor en el momento que estaba ayunando los 40 días, Satanás le dijo, no solo de pan vivirá del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, no solamente necesitamos el pan físico, sino que necesitamos ese pan espiritual, esa necesidad espiritual que usted y yo la necesitamos. Por esa razón nos acercamos al Señor, ¿verdad? Y le decimos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra que
que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios que endulza nuestro paladar, que enseña nuestra vida a vivir de una manera diferente, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor le decía, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? El pan quería decir no solamente eso, sino también otra de las cosas que necesitamos es sobrevivir en este mundo que vivimos. Entonces, cuando el Señor le dice, no solo de pan vivirá, sino que le está enseñando y le dice, hay que sobrevivir en esta tierra. Hay que orar para que estemos cada día conectados con Dios. Hay que orar para pasar las dificultades, para pasar las dolencias, para pasar las necesidades, para pasar las enfermedades, las tristezas, las angustias, el dolor. Entonces necesitamos la conexión con Dios. Por eso es bueno, ¿verdad?, saber que el Señor le dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Y eso no solamente, sino que le dijo, mira, también le enseñó, el Señor le dijo, también le dice, tendrás que vivir de una manera espiritual, fortalecidos en el Señor. Y eso es lo que yo quiero hoy transmitirte, la fortaleza de Dios. El Señor le enseñaba a su pueblo, a sus discípulos, Jesús, que sean fuertes, que sean fortalecidos en Dios, que no nos dejemos vencer por las dificultades que se nos presentan en esta tierra, sino que Jesús enseñó y le dijo, debemos de acudir inmediatamente a Dios para tener esa protección divina. ¿Qué estás viviendo tú? ¿Cómo estás viviendo en tu vida? ¿Cuáles son las necesidades que tienes tu familia, tus hijos, tu negocio, tu trabajo? ¿Qué está pasando en tu casa? Entonces esas necesidades tenemos que ir donde Dios, buscar diariamente a Dios, diariamente. Después de que la tribu de Israel pasó el éxodo, ¿verdad? Entonces esos 40 años que estuvieron en el desierto, dice que la multitud anhelaba alimentarse. Pero ellos anhelaban alimentarse de una comida que llenara su vientre. Por eso el Señor tuvo que mandarles el maná, por eso el Señor tuvo que mandarles las codornices. ¿Por qué? Porque ellos solamente pensaban en su vientre, pero el Señor quería algo más. Dios los había sacado para darles algo más. Y Dios te ha sacado donde tú vivías, donde el mundo que convivías lleno de maldad, porque Dios quiere darte algo más. No solamente que ahora te conectes con Dios, sino que ahora Dios quiere darte algo más, algo que te va a ayudar a vivir una vida consagrada a Dios. Y eso es lo que Dios quería, porque dice que lo sacó para que le adoren. Él le sacó al pueblo para que le sirvan. Él sacó al pueblo de Egipto para que sean sus hijos. Y para llegar a ser los hijos de Dios, entonces nosotros necesitamos no solamente comer el pan y decirle, Señor, danos el pan de cada día, o el pueblo de Israel, Señor, dame maná y dame maná. No, sino que el Señor quiere darnos unas instrucciones más fuertes. Muchas veces, hermanos, cogemos tanto pan en nuestras casas, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, que dice que les daban el maná y ellos querían coger para 2, 3 días. Y el Señor les dijo, no cojan, porque si ustedes cogen 2, 3 días se va a podrir. Así somos nosotros, iglesia. Así somos nosotros, hombres y mujeres. Queremos obtener mucho en un momento, pero no es así, es diario. La comunión con Dios es diaria. La entrega a Dios es diaria. No es que nos rellenemos el domingo, que vamos a la iglesia, llenamos, danzamos, nos glorificamos a Dios y el resto de la semana nos olvidamos. No es así. Necesitamos cada día estar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Señor. Dice que tenemos que vivir bajo su sombra, bajo su cuidado, bajo su protección. Por lo tanto, usted y yo necesitamos estar bajo la sombra del Señor. ¿Para qué? Para que todo, como le dijo Moisés, ¿verdad? Nada te haría falta. ¿Cuándo? ¿Cuándo no te va a hacer falta? Cuando tú y yo estemos bajo su sombra. Cuando tú y yo le digamos al Señor, Señor, yo no necesito agarrar más,
porque se va a podrir, le va a caer gusano. Necesitamos cada día comenzar a vivir una vida agradable a Dios, una vida diaria, una vida de comunión con Dios, una vida de entrega al Señor, buscar al Señor, no solamente en el momento que tenemos la necesidad, corremos a Dios. No, Dios quiere que nosotros seamos constantes, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Dice que Él nos daría el maná para que nos sustentarnos y bendecirnos, porque necesitábamos alimentarnos, pero Él nos va a dar lo que necesitamos. Por eso es que le dijo, no cojan más de la cuenta, van a coger solo lo que necesitan para hoy. Usted tiene que coger solo lo que necesita para hoy. Padre, enséñanos, dígale, enséñame, Padre, a confiar. Por eso es que le dijo, ¿cómo vamos a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, enséñame a confiar, a esperar en ti, que yo no me desespere, que yo quiera coger hoy día un poco más, otro día más, no, que yo no me desespere, sino que yo tome, Señor, lo que es necesario. Padre, nos enseña cada día, ¿verdad? Confiar en Dios implica, ¿qué implica? Que tenemos que tomar una decisión valiente. Confiar a la iglesia, voy a la iglesia, es un hombre valiente, una mujer valiente que le dice, Señor, he determinado servirte. Confiar en Dios implica la valentía y tienes que tener mucho valor para dejar las cosas en las manos de Dios. Tienes que dejar todo en las manos de Dios. Mi hermana, mi hermano, mi amigo, deja las cosas en las manos de Dios. Él va a hacer lo que Él tiene que, sabiendo que Él obra. Y dice la Biblia que los pensamientos que tiene Dios para con nosotros son pensamientos de bien, no pensamientos de mal. Por lo tanto, usted y yo necesitamos tener esos pensamientos que Dios tenga para con nosotros, ¿verdad? Confiar en Dios es tener una seguridad, estar seguro de que Él no fallará. Dios no te va a fallar. Dios no te va a quitar nada. De cierto, dice el Señor, ¿verdad? Nada de lo que tú piensas que el enemigo te ha dicho no lo vas a obtener. Si tú comienzas a orar, si tú comienzas a pedirle al Señor, tu sanidad va a ser posible. Tu enfermedad se va a ir. El problema que está pasando en tu casa se va a ir. Pero tienes que aprender a confiar. La Biblia dice, resistí al diablo y huirá de vosotros. Toda obra del infierno tiene que caer con el poder del Señor Jesucristo, porque Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Nosotros somos vencedores a través de la sangre de Jesús. Por lo tanto, ¿verdad? Llegar a tiempos difíciles, inciertos que tenemos en esta vida, la única respuesta para ello es Jesucristo. La única respuesta es seguir confiando en el Dios Todopoderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Dijo, el Señor nos dijo, y aún sigue intercediendo por nosotros. Él nos va a quitar todo dolor, Él va a quitar toda ansiedad, Él va a quitar toda tristeza de nosotros, Él va a quitar toda desesperación. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque cuando Dios llega a nuestra vida, confiamos en Dios, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las circunstancias, aunque vengan los problemas, Dios está dispuesto para ayudarnos. Y en esta hora dice, confiando en Dios en medio de la prueba. Hay que confiar en Dios en ese momento difícil. Puede que pensemos que una vez ya tomado la decisión de honrar a Dios, ya no vamos a tener esperanza de seguir a Jesús. Ya no vamos a tener esperanza. Pero yo te digo en esta hora, todo lo que Dios le ha dicho va a acontecer. Está resuelto. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Nuestro destino le pertenece a Dios. Sabemos que pasaremos una eternidad con el Señor. Sabemos que la eternidad con Dios está vigente. Es un reto alcanzar la salvación. Es un reto buscar a Cristo. Es un reto decirles, aprender a orar y comenzar a creer en esa oración. Comenzar a confiar en ello. Es en medio de ello que nuestra fe es probada. Es en medio de ello que nuestra confianza en Dios es fuerte. Y le decimos, Señor, mi fe cada día se aumenta. No nos corresponde decidir a nosotros lo que querramos. No, le corresponde a Dios
decir lo mejor para ti, lo mejor para mí. Le corresponde a Dios contestar nuestras peticiones. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos apoyamos en Dios. No nos demos por vencidos. No nos demos por vencidos. Sigamos el bien. No, ¿cómo podemos seguir confiando en Dios? ¿En cómo? En medio de nuestras luchas. En medio de nuestras luchas. Nos vamos a acercar a Dios firmes. En medio de nuestras luchas vamos a ver la bendición. En medio de nuestra lucha vamos a ver esa conexión con Dios. En medio de nuestra lucha, Dios va a estar dispuesto para bendecirnos. Es que vamos a estar en medio de la lucha. Y dice este verso bíblico muy maravilloso que quería compartir con ustedes. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras flaquezas, ¿verdad? Nosotros vamos a ser restaurados, vamos a ser levantados. Y haré volver a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te haré bien, y te multiplicaré más que a tus padres. Te haré bien, dice el Señor. El Señor no dice, mira, yo te voy a ver si te hago bien. No, no, yo haré bien más que a tus padres, por causa de que tú has dado a Jehová tu Dios y porque has recibido la herencia de Dios. Todo aquel que recibe la herencia recibe la bendición. Todo aquel que se acerca a Dios recibe la bendición, como dice aquí Deuteronomio 30. Aquel que se acerca al Señor va a recibir la bendición. Pero aquel que no quiere acercarse a Dios es aquel que le va a decir, Señor, yo no quiero buscarte, yo no quiero servirte. Dice aquí el bienaventurado, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice una de las bienaventuradas, de las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hermosa bienaventuranza que nos enseña la palabra, ¿verdad? Queremos ver días mejores, queremos ver la bendición de Dios. Queremos alcanzar misericordia, tengamos un corazón limpio. Queremos alcanzar misericordia, confiemos en Dios. Enséñanos, Padre, a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Y derrama la bendición, Dios. Escudriñe con todo su corazón cada palabra que usted dice del Padre nuestro. Y usted verá que tiene la bendición de Dios. Pero no solamente el pan de alimento, sino el pan espiritual que necesitamos cada día para estar en esta tierra. Satanás ha venido a matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan la vida y la vida en abundancia. Así que el que está con usted es más poderoso, se llama Jesús. Aunque el enemigo se levante para hacerle daño, Jesús peleará su batalla. Esa batalla no está solo. En esa batalla usted no está solo. Solo confiemos en el Señor. Si usted y yo confiemos en el Señor, usted se va a dar cuenta que esa batalla va a ser en victoria. Cada día en victoria. Sigamos adelante, sigamos esforzándonos. Dios les bendiga. Siga buscando al Señor, siga orando. Esto se llama, ¿de dónde viene la bendición? La bendición viene de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de vosotros, porque Dios es grande y poderoso.